Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Ya hemos iniciado un nuevo trimestre y ahora nos toca estudiar la lección número 2 que tiene por título El conflicto. Y aquí nos presenta Pablo el conflicto entre judíos y gentiles. Por una parte, los judíos no podían dejar sus leyes y a la misma vez querían que los gentiles también obedecieran estas leyes de los judíos antes de aceptar a Jesús. Quédate con nosotros para hacer este estudio. Bueno, vamos a comenzar el estudio de hoy que tiene por título El conflicto. Pero antes vamos a presentarnos primero los que estamos aquí, así es que voy a empezar aquí por el lado derecho. ¿Cuál es tu nombre y qué estudias? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Márquez Martínez, estudio la carrera de Comunicación y Medios y soy del estado de Veracruz. Muy bien, bienvenido Sebastián. Ahora de este lado. Hola, mi nombre es Gabriela Villegas, estudio Comunicación y Medios y soy de aquí de Montemorelos. Bienvenida Gaby. ¿Y? Mi nombre es Abner Martínez, estoy en primer año de medicina y vengo de Reynosa, Tamaulipas. Pues bienvenido Abner también, y también a ustedes que están allá, les invito también a buscarnos en Facebook, que es Escuela Sabática Universitaria. Y bueno, chicos, vamos a comenzar, pero primero hay que orar para pedir sabiduría, así es que le voy a pedir a Gaby si nos puedes dirigir. Claro que sí, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por este día. Te queremos pedir que ahora al estudiar la Escuela Sabática puedas ayudarnos a comprender y aprender más sobre ti. Bendícenos y acompaña a cada familia que nos ve a través de redes sociales y por la televisión, porque lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. 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 Bueno, ahora nos ha tocado el tema que es el conflicto y estamos estudiando el libro de Romanos. ¿Qué conflicto es? Aquí nos tienen dos posturas. Una, los judíos que pensaban que para aceptar a Jesús tenían que dejar todos sus rituales, sus leyes. Y también pensaban que los gentiles que querían aceptar a Jesús tenían que ellos convertirse en judíos para poder aceptarlo. ¿Cómo ven este conflicto? Pues yo pienso que los judíos estaban dejando mucho llevar por lo que les decían sus dirigentes y no se ponían ellos mismos a analizar qué era lo que realmente querían decir las escrituras, porque y los discípulos de Jesús también, Jesús cuando estuvo aquí, no directamente, pero les explicó y les quiso dar a entender que el mensaje era para todos y pues ellos lo estaban tergiversando y queriendo meter sus costumbres en las personas que no era necesario que las incluyeran en su vida, porque no es necesario todo eso para la salvación. Me imagino que también fue difícil la cuestión de toda la vida y todas las generaciones que ellos estaban pasando y que siempre estaban cumpliendo las leyes, ¿no? Y decir, sí, no, ya no. Entonces, creo que también creaba ahí un poco de conflicto, ¿no? Sí, es un conflicto muy largo, varía mucho tiempo y en el que, por ejemplo, bueno, iniciando que aquí el apóstol dice que la predicación era universal, era para todos, no solamente para el pueblo de Dios. Entonces es la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Vemos que los judíos se querían quedar con sus tradiciones. Ajá. Y los gentiles no tenían esas tradiciones porque no eran del pueblo de Dios. Los gentiles eran cristianos que habían sido transformados por las predicaciones, pero no eran parte del pueblo de Dios. Entonces ellos tenían una idea y los gentiles decían que a fuerza tenían que guardar las leyes que ellos tenían para ser parte del pueblo de Dios y poder ser salvos, algo que no es así. Así es. Y aparte menciona aquí que el Concilio de Jerusalén declararon que no atosigaran a los gentiles, que no estuvieran contra ellos con esta creencia, ¿no? Decir, no, tienes que primero ser judío y después aceptar a Jesús. Bueno, vamos a ver un mejor pacto. Gaby, ¿nos puedes leer, por favor, Hebreos 8:6? Claro que sí. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así es. Y aquí nos está hablando acerca de las promesas. Ahorita ustedes, ¿qué promesa tienen que se agarran de ella? ¿Qué promesas tienen? Yo tengo una promesa bíblica muy bonita que me gusta mucho y es el amor de Dios. Yo siento que todas las promesas parten del amor de Dios, la salvación, el perdón, todo parte del amor de Dios. Y podemos encontrarla en Romanos 8, del 37 al 39. Y dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo siento que esta promesa es maravillosa porque dice que no importa en qué momento estés, en dónde estés, Dios siempre está ahí y Dios siempre te ama. Yo creo que de todas las promesas parten del amor de Dios. Muy bien, muy bonita promesa, Sebastián. ¿Ustedes qué promesas tienen? Yo, una de mis favoritas es la tan conocida Jehová es mi pastor, nada te faltará, porque pues muchas veces en la vida tenemos dificultades y escasez, pero Dios nos dice que Él está ahí con nosotros y que Él derramará bendiciones hasta que sobreabunden, que si estamos pues del lado de Él y bajo su protección, no nos faltará nada. Así es, amén. ¿Y Abner? Mi promesa favorita pues es una de las últimas de la Biblia, viene en Apocalipsis 21:4, que bueno, comienza desde el 3, que dice, cuando el apóstol Juan estaba viendo la Nueva Jerusalén, dice: oí entonces una potente voz que gritaba desde el trono: la casa de Dios está ahora entre los humanos y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará las lágrimas y no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque estos pertenecen a un pasado que no existe más. Y pues es mi promesa favorita porque yo pienso que el anhelo de todo cristiano es que Cristo venga pronto y ya estemos con Él, y todas estas cosas que perturban ahora a la humanidad y a las personas queden en el pasado. Muy bien. Bueno, así como ustedes tienen, o todos tenemos alguna promesa de la Biblia, así el pueblo judío tenían un mejor pacto, una mejor promesa. ¿Cuál era? La que ya no se debían de preocupar. Por eso, ¿por qué? Porque para eso estaba Jesucristo, ¿no? A eso se refiere Pablo, a la cuestión de que tenían esa promesa, así como nosotros tenemos esta promesa, y creerlo. ¿Se acuerdan ustedes de las 5 tipos de leyes que había, o de rituales? Sí, unas eran las morales, las éticas, las de salud, las civiles. Sí, era moral, ceremonial, civil, estatutos y juicios y leyes de salud. Aquí, ¿cuál tipo de leyes era lo que estaba relacionado con los mandamientos? Las morales. Las morales, ¿verdad? Sí. Y esas son las que permanecieron. A ver, las leyes civiles. Eran las que regían al pueblo en los asuntos del pueblo. Ok, muy bien, entre unos y otros, ¿no? Lo que era el llevarse bien y todo eso. Y las de salud, a mí se me hizo muy interesante que viniera aquí las leyes de salud ya en la iglesia primitiva. De hecho, parte del conflicto de como se titula la lección, es por algo de la ley de salud, que era la circuncisión. Ándale. Entonces, ellos lo tomaban como, la ley de Moisés decía que la circuncisión era parte de un pacto, de una promesa de pureza. Entonces, ahorita que estamos estudiando este tema, todo se basa en eso, en que ellos decían que no podían ser cristianos o no podían amar a Cristo, ser salvos si no eran circuncidados. Entonces era de las leyes más importantes para ellos. Que no podían alcanzar la salvación si no eran circuncidados. Sí, y era lo que peleaban, ¿no? El conflicto, el famoso conflicto. En el concilio. Eso hacía que no les llamara la atención, sintieran algo de repulsión hacia Sobre todo ser los cristianos. adultos. Sí, los adultos.
Pues sí, iban a acercarse a la familia cristiana. Al escuchar eso era, pues, no. ¿Cómo? Supongo yo que muchas personas se perdieron y se alejaron totalmente de la iglesia por ese asunto de que falsos maestros de la ley de Dios venían y les decían, no, ¿sabes qué? Si tú no te circuncidas, no eres salvo, no eres parte de nuestra familia cristiana. Entonces ese fue un asunto bastante serio entre ellos. Sí, sí, sí. Recordemos muy delicado, ¿no? que este aspecto de la circuncisión era desde días después de nacer. Entonces, el comentario bíblico dice que no les parecía interesante a las personas adultas que habían sido convertidos por la predicación y que habían sido purificados por la sangre de Cristo, que eran los gentiles, a como era con los judíos tradicionalistas, que era desde que nacían. Entonces, por eso no le tomaban tanto interés. Así es. Vamos a hacer una pausa y entonces vamos a esta pregunta. ¿Qué reglas específicas les aplicaron a los creyentes gentiles y por qué? Y te invitamos a también comentarnos en nuestra página de Facebook, Escuela Sabática Universitaria. Así es que ahorita regresamos. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Gracias por permanecer aquí con nosotros. Y bueno, nos fuimos a la pausa con una pregunta. ¿Qué reglas específicas les aplicaron a los creyentes gentiles y por qué? A ver, Sebastián, ¿nos puedes leer, por favor, Hechos 15, 20 y 29? Claro, el versículo 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de sangre. Asimismo, el versículo 29 dice que se abstengan del sacrificio de ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación y de las cosas que guardan de esta manera, y así bien harán. Entonces, vemos que después de todo, bueno, esta orden o reglas específicas vienen después que se hace el concilio, de todo el gran conflicto que se viene, de la gran pelea que tienen, de que sí son cristianos, no son cristianos porque no están circuncidados, o no son cristianos porque no guardan esta ley, todo lo que habíamos comentado. Entonces en el concilio, Pedro y Pablo, ante otros discípulos, están los discípulos, comentan estos y les dejan estas reglas. Así es. Inclusive, bueno, estaba pensando aquí, la lección menciona que eso, si un gentil lo hacía, era muy ofensivo para los judíos, ¿no? Porque ellos lo guardaban de siempre. Entonces, sí era muy importante que estos gentiles cuidaran de esas cosas, ¿no? De hecho, el comentario dice que le dieron estas instrucciones a los gentiles porque, como usted lo dijo, esto es lo que más les ofendía. Les ofendía al judaísmo. Entonces, de esta forma, igual comentábamos con Gaby, igual si quiere comentar, el aspecto de las cosas que no decían y de los cuales se agarraban, se enganchaban, como era no matarás y no mentirás. Entonces, exacto. Ahí vemos otra parte donde se estaban desviando el camino por esos aspectos que no nombraban las leyes. Simplemente en este aspecto siento como que le dieron su lugar al judaísmo, dándole unas reglas a los gentiles. Así es. Sí, y pues en ese momento ellos, como no veían entre esas reglas la observancia del sábado, lo hicieron a un lado. Pero entonces Pablo entra y les dice que tampoco viene no matarás y no mentirás. Entonces con eso era para darles a entender que no importaba que no estuviera todo implícito ahí,
eso ya venía en los 10 mandamientos, cosa que ellos tenían que guardar. Y pues también dice la lección que tengamos cuidado al utilizar ese argumento de que tampoco dice no matarás y no mentirás, porque puede que las personas lo agarren junto con el sábado, de que lo comiencen a hacer porque tampoco viene ahí. Entonces que seamos muy cuidadosos con ese aspecto de las reglas. Así es, así es. ¿Alguno de ustedes ha hablado con alguien y precisamente de eso, ¿no? De que ahorita en la actualidad te dicen, no, pero es que eso ya no, o sea, nosotros ya no. Entonces, ¿cómo presentan la verdad del sábado? Si alguien ahorita te dijera, pero es que eso ya fue del Antiguo Testamento, ¿cómo lo presentarían, por ejemplo, la verdad del sábado o eso, no? Uy, pues eso sí está difícil. Más que nada hay una parte en la Biblia donde dice Jesús que Él no vino a abolir las leyes, sino a cumplirlas. Ese es uno de los argumentos que hemos puesto siempre, porque es el más fuerte de todos. Ajá, que Jesús venga y diga a la gente, a sus discípulos, a quienes lo escuchaban, las leyes siguen intactas. Yo no vine aquí a quitar algunas, sino a cumplirlas todas al pie de la letra. Y fíjate, Gaby, ahí las leyes, como en este caso los 10 mandamientos, fueron directamente dados por Dios. Exactamente, a los hombres. Y las otras leyes de los judíos, pues fueron por hombres. Exactamente, fueron por inspiración. ¿no? Fueron por inspiraciones. Entonces, aquí hay algo bien padre, está bien genial esto, porque entre todo este pleito, el hecho más importante de la transición del Antiguo al Nuevo Testamento era que lo que Jesús quería dar, como comentaba, no estaba cambiando, simplemente estaba dándoles el plan de salvación ya. Entonces el hecho era que ya no tenían que derramar sangre, ya no tenían que hacer holocaustos, expiaciones por todo lo que hacían o por cómo eran las cosas, simplemente lo único que debían de hacer ya era creer y guardar los mandamientos. Así de sencillo. O sea, ya tenían la salvación. Simplemente viene Cristo, muere por todos nosotros, derrama la sangre del Cordero, que es Jesús, y dice, lo único que tienen que hacer ustedes es creer, simplemente. Con eso ya son salvos. Así es. Y vemos también la participación de Pablo. La cuestión de que él no solo fue de dar el Evangelio, sino aparte, como en este conflicto, o sea, se quedaba en la iglesia y también aportaba, ¿no? Que es como el liderazgo que debemos de tener nosotros en la iglesia. ¿A ustedes les ha tocado liderar algo en la iglesia? ¿O qué cooperación hacen para la iglesia? Pues he hecho algunas cooperaciones y sí es muy importante como tener un guía que nos vaya diciendo y aconsejando para saber cómo hacer las cosas de una mejor manera. Y creo que sin esa persona las cosas no resultan tan bien. Ok, muy bien. Entonces, yo opino que viéndolo desde el punto también de Pedro y Pablo, porque en esta lección nos habla de Pedro y Pablo, que eran las dos personas, porque uno le predicaba a los gentiles, otro le predicaba a los judíos. Recordemos que Pablo persiguió a los cristianos y después es transformado y él predica. Entonces, el aspecto de ser un líder dentro de la iglesia o en cualquier parte es muy pesado. Sí, porque siempre te vas a encontrar con diferentes puntos de vista, como en este aspecto. Exacto. Pedro y Pablo eran líderes y tenían a sus dos bandos. Y tanto judíos como gentiles creían en lo mismo que era Jesús, pero con diferentes puntos de vista. Entonces, ser líder en la actualidad, en cualquier cosa, no solamente en un club o en un ministerio, en cualquier cosa es un gran trabajo, porque tienes que unir o unificar ideas bien distintas para que sea algo en específico. Por ejemplo, en este aspecto era la creencia o el evangelismo de Cristo. Ajá. Entonces, en ese aspecto es muy importante ser un líder. Tienes que saber ser un líder, no es cualquier cosa. Así es. Y sobre todo estar de parte de Dios, ¿no? Y estar orando para que por medio de Él podamos dirigir en este caso en algún momento. Sebastián, hace rato mencionaste algo del mejor pacto que querías
Sí, reforzar? bueno, el mejor pacto era lo que había comentado hace un momento de los holocaustos y las expiaciones, ya no se tenían que hacer. O sea, es bien padre, es como cuando en la escuela, estamos en la escuela y el profesor te dice, hey, ya tienes 10. Estás iniciando Ya el no curso y tienes ya que tienes hacer 10. Depende nada. de ti, que tú Conservarlo. conserves tu Ajá. 10. Depende cómo te comportes, las cosas que hagas, cómo cumplas, que tengas tu 10. Pero tú ya pasaste la materia y con la mejor calificación. Así fue la transición del plan del antiguo al nuevo. Dios te dice, ya no mates, ya no derrames sangre, yo morí por todos ustedes, por los pecados. Lo único que tienes que hacer es creer. O sea, es bien fácil, pero nosotros mismos nos los complicamos, o sea, porque guardamos, bueno, no muchas veces guardamos la ley, los 10 mandamientos, Claro. y creemos en eso. Entonces, Muchas Dios- veces las personas, he escuchado de muchas que vienen y dicen, yo soy salva porque ya creí, pero no Ajá. guardan los mandamientos. Ajá. Entonces, Es ese como que la otra parte, ¿no? Ajá, claro. Dicen- Piensan que no importa si no guardan los mandamientos, como ellos ya creyeron, ya son salvos. Y no es así, porque si tú amas a Dios, a tu Creador, por amor lo obedeces. Así es. Si no lo obedeces, no lo amas realmente. Y si no lo amas, pues sería un martirio estar en el cielo. Y la excusa que ponen ellos es que Dios ya murió por ellos y ya los perdonó y entonces pueden pecar todo lo que quieran porque Dios los perdona. Porque ya y lo murieron vuelven por a- sus y pecados. lo vuelven a hacer y los vuelven a perdonar. Y esa es la idea que tienen muchos, pero tiene razón ella de que dice que si de verdad amamos a Dios, pues por nuestra propia cuenta, incluso aunque Él no pusiera la ley, por el simple hecho de amarlo, Sería un deleite. sería un placer para nosotros hacer las cosas bien. Exacto, no es de que, ay, tengo que, sino lo Sino hago que por... bien que tengo que. Exacto. Que a manera ya de ir un poco concluyendo, ¿con qué nos vamos quedando? ¿Con qué se queda cada quien ahorita de este mensaje? Ok, el punto que yo tocaría y que lo que me deja este mensaje es la fe. Ok. Entonces yo siento, bueno, el punto exacto de esto es la salvación por fe, no por obras. No te vas a salvar por dar el diezmo completo, por dar tu ofrenda de gratitud, no te vas a salvar por ayudar a tu vecino que es un anciano a sacar la basura, a podar su pasto, a cualquier cosa, no, simplemente es creer y respetar las leyes de Cristo. Nosotros podemos parecer unos cristianos ejemplares, que llegar a la iglesia con nuestra corbata, con nuestra Biblia en la mano, adorar, ir a los ministerios, pero esto no nos va a salvar. En verdad, lo que nos va a salvar es creer en Jesús y respetar lo que Él mismo dejó. Como comentaba, lo que Él mismo dijo al pueblo, no lo que fue inspirado. Siento que esto le toma mayor relevancia porque es un aspecto que es como que, y bueno, todo se debe respetar, pero es como que Sí. esto es muy especial para ustedes de mi parte y se los estoy dando directo. Por ejemplo, en la parte del jueves, como el conflicto regresa otra vez porque después del concilio las personas, bueno, dicen, ok, los gentiles pueden Pueden adorar, aceptar a no Jesús. pueden que no lleven esto, esas cosas ni siquiera nosotros las podíamos llevar. Entonces, ok, que adoren, porque Cristo ya derramó su sangre y los purificó su corazón de esa forma. Pero había personas que decían, no, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? No, ellos tienen que respetar, no pueden ser salvos. Entonces, de esa forma, ellos mismos ya, Pablo va a Galicia y habla con ellos en una forma muy seria ya, porque ellos ya no estaban, de esa forma ya no estaban rechazando a los gentiles, ya estaban rechazando el evangelio, el nuevo Así evangelio es. que Dios había dejado. Ya no a la Entonces, persona, sino... Sí, de esta forma el nosotros lo mensaje. tenemos a la actualidad, es como que puedes hacer todo lo que tú quieras para tener como una cáscara de cristiano, pero si en realidad no respetas la ley, si en realidad no guardas los mandamientos, no te sirve de nada, así como lo eran los judíos antiguos, porque ellos tenían la ley que Moisés dio. Les dejó, exacto. Sí, y lo de Moisés fue también parte directamente de Dios, pero ya era otra cosa, ya Dios había muerto por eso. Entonces, podemos hacer lo que sea, pero si no creemos, si no guardamos, no vamos a ninguna parte. Como recordar que la salvación no es por obra, porque como dices, podemos ser la mejor persona del mundo, pero sin fe no podemos alcanzar la salvación, no importa lo que hagamos,
por nuestra cuenta es imposible llegar a la salvación más que por Cristo. Así es. Y eso es algo con lo que a mí también me quedé. Ok. Entonces, recordar que si nosotros podemos llegar a tener la salvación, no es por nada que hayamos hecho en esta vida, sino porque Cristo vino y nosotros creemos en Él, que Él murió y resucitó para darnos a nosotros vida eterna. Y eso Así es algo es. que a mí me encanta. Ok. Y con eso me quedo. Muy bien. ¿Y Abner? Yo con lo que me quedo es que todo esto es por amor. Dios nos amó primero cuando vino a morir por nosotros. Desde que nos había creado, fuimos una de sus mayores creaciones y Él nos ama porque somos a su imagen y semejanza. Entonces cuando nos perdimos, Él vino por amor también a salvarnos. Y ese mismo amor que ya le teníamos a Dios por habernos creado, se multiplica al doble porque nos volvió a salvar a pesar de que nos habíamos alejado de Él. Y ese amor en agradecimiento por la salvación hace que cumplamos la ley, que la ley, hay 5 tipos de leyes, pero la única ley universal que está sobre todas las demás es la ley moral, la ley que nos dio Dios directamente a nosotros. Y entonces, con que obedezcamos, pero que sea por amor, no porque, voy a obedecer y como ya obedecí, ya me voy a salvar. Porque hay muchas veces que queremos obedecer, pero no tenemos tanta confianza en Dios y no estamos tan seguros. Y si lo amamos, vamos a obedecer y nos vamos a salvar porque lo amamos. No nos vamos a salvar porque obedecimos. No porque fuimos cumpliendo la ley punto por punto. No es una lista que, ya hice esto, ya hice lo otro, ya no dije mentiras, no he matado a nadie, fui el sábado a la iglesia. Pues y también que la salvación es para todos. Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. No es de judíos y gentiles. Los judíos se salvan y los demás no. Entonces, siempre recordar que nuestro trabajo aquí en la tierra es llevar el evangelio a todas las personas. Y ya Dios se encargará de juzgar cada corazón. Pero nosotros no distinguir a personas de otras, sino dar el evangelio a todos por igual. Ya si son salvos o no, Dios es el que lo va a decidir. Así es. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también a ustedes, chicos, por haber estado hoy aquí en el repaso de la lección. Y bueno, nos vemos en el siguiente repaso.